¿Por qué usa SIM? ¿Por qué SIM es distinto a los otros productos que andan dando vueltas por el mercado? Bueno, la historia es medio larga. Cuando se hizo la especificación de J2E, que incluía EJB1, ¿cómo se llama? Con los entities y los session beans y toda la bola, originariamente había sido pensada, es decir, vamos más atrás, había sido pensado para que el caché de los entities de la aplicación fuera utilizado. ¿Está bien? Es decir, que se utilizara y que se mantuviera a lo largo de los requests. ¿Está bien? La idea de la gente cuando hizo la especificación de J2E era que el first level caché del ORM siempre estuviera vivo para que uno pudiera utilizarlo. ¿Está bien? Cosa que si obtuve la lista de países, ¿por qué caso tengo que estar pidiéndole en cada request si ya la obtuve, ya la tengo? ¿Ok? Esa era la idea. Lo que pasa es que como había problemas de arquitectura con lo que habían hecho, eso no pudo ser posible. Cuando Gavin King inventó Hibernate, también tuvo la idea de que el first level cache fuera muy utilizado por los desarrolladores, porque como todos sabemos, cada pedido a la base de datos es pesado. Es pesado porque está el caño, porque la base de datos tiene que contestarlo, por más que ahora las bases de datos sean fantásticas, por más que los discos rígidos sean velocísimos, por más que la memoria sobre, sigue siendo un recurso, un área crítica la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, toda la gente, es decir, cuando salió Spring, que resolvía un montón de problemas con el tema de la inyección de control y el manejo de la transaccionabilidad por el request y el Open Session in View Filter para resolver el tema de la sesión y qué sé yo, se convirtió en un boom, ¡paf! Porque Spring ayudó a resolver muchas tareas que uno tenía que desarrollar siempre a manopla. ¿Está bien? Pero Spring falló en una cosa, que fue que no pudo mantener los objetos del dominio siempre en estado mani, sino que funciona también a nivel de request. Es decir, cada request es atómico. ¿Está bien? Entonces, Hibernate empezó a tirar continuamente el Lazy Initialization Exception que todos conocemos porque los objetos siempre están detachados. Y la gente le empezó a decir a Gavin King, che, hijo, desarrollaste mal el framework porque siempre me tira esta excepción. ¿Qué pasa? A Gavin King eso lo mataba, porque el tema es que eso pasa porque la gente no usa el first level cache. El caché de primer nivel de Hibernate. Si no lo conocen al primero y al segundo y la diferencia, se las cuento. Porque capaz que estoy hablando de eso y no lo saben. Vos, bueno, te pregunto, a ustedes tres, ¿lo saben? No. Hibernate tiene dos niveles de caché. El primer nivel de caché es un caché por sesión. Es un caché por sesión. Con lo cual, si yo tengo una sesión abierta y le pedí un objeto, después cuando le vuelvo a pedir el mismo objeto no lo vuelve a leer de la base de datos, sino que me lo da en ese momento. Y el second level cache es un cache un poco más elaborado, es un cache a nivel de aplicación, que si la tabla de países se modifica poco, y vos me la pediste la primera vez, y es una tabla que tiene muy pocas modificaciones, cuando él me la pida, en vez de ir a buscarla en la base de datos, ustedes dos no tienen la misma sesión. En vez de ir a buscarlo de nuevo, le voy a dar la tabla de países que te había dado a vos. Eso sirve para tablas que tienen muy pocas modificaciones. ¿Ok? Con las aplicaciones vigentes, con Spring y con las arquitecturas que define la especificación de J2E, se partió de la premisa de que cada request tenía que ser atómico porque las aplicaciones iban a ser más fáciles de clusterizar. Esa es una razón. ¿Está bien? Otra razón es porque se alegaba de que el uso de memoria iba a ser mejor porque mientras menos cosas tuviéramos en el HTTP Session iba a ser mejor. Es decir, se alegaron un montón de razones por las cuales se vendía la bondad de esta arquitectura. ¿Está bien? Y la mayor parte de las aplicaciones que existen en el mercado utilizan modelos stateless. ¿Está bien? Que es cada request es atómico, no me interesa demasiado el request anterior ni el request siguiente. ¿Ok? ¿Qué es lo malo de eso? Lo malo de eso es el estado, el manejo del estado. ¿Cuáles son los lugares en los cuales habitualmente nosotros metemos con Spring el estado de una aplicación? Creo que tenemos 4 lugares. En primer lugar, la base de datos. Cuando yo estoy haciendo un wizard, ¿está bien? Les voy a dando las opciones. Tiene que ser una de estas 4 porque no hay más. La base de datos. Es decir, yo estoy haciendo un wizard, estoy en la tercera pantalla, lo que fui guardando en la primera y la segunda, generé un ID de alguna cosa o alguna marquita o alguna cosita así y lo fui persistiendo. ¿Está bien? Y cuando hago back, lo que tengo que hacer es
con el ID que tengo metido en el objeto C, en el HTTP session, obtengo, hago un query de esa, ¿cómo se llama? Hago un query de la tabla y restauro los datos que tenía en la pantalla. ¿Qué es lo malo de eso? Lo malo de eso, chicos, es que la base de datos no fue pensada para manejar estados, para guardar estados. La base de datos se inventó para guardar datos. Y el estado de la aplicación no es un dato, es un estado. Con lo cual, la base de datos no es un lugar idóneo para guardar esto. Aparte hay un tema. El negocio está acá, la base de datos está acá, tienen que pasar los datos durante dos capas y de vuelta, yendo al servidor y volviendo solamente porque no tengo un lugar idóneo para guardar el estado. Mal. Segundo lugar, los campos hidden de los forms, de los JSP y de toda la bola. Es otro lugar donde siempre se guardó el estado. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que primero, en vez de bajar hacia la base de datos para guardar el estado, están subiendo hacia otra capa que es la vista, la cual tampoco tiene el estado. La vista tiene que ser vista, no tiene que tener estado. Primer problema. Segundo estado, que si alguna vez laburaron con extract y usaron los campos hidden, cuando tienen que ir guardando campos hidden en un wizard, lo que es cargarlos, mandarlos y después volver a restaurarlos es un dolor. Es un dolor y no es el lugar idóneo tampoco para guardar los datos. Y estructuras de datos. Y estructura, claro, uno puede manejar la estructura de datos, es decir, en vez de tener el campito, guardar la estructura, pero pero deja de ser un dolor de 3 muelas para ser el dolor de una muela. ¿Está bien? Y no es el lugar idóneo tampoco. Otro lugar, el HTTP Session. El HTTP Session. ¿Qué tiene malo el HTTP Session? Porque intuitivamente el HTTP Session está en el negocio, es decir, se mantiene a lo largo de los requests, es un lugar que suena natural para meter el estado de la aplicación en determinado momento. Tiene 2 o 3 problemas. Primero, que el HTTP Session en 20 minutos en una aplicación web, si uno no es un buen desarrollador, se convirtió en una bolsa de basura. Porque como no tenemos otro lugar donde meterlo, empezamos a meter todo en el HTTP Session. Y si nosotros somos programadores concienzudos, de los cuales cuando trabajábamos en C hacíamos release o free de cada malloc, funciona todo bien. Pero en cuanto en C vos te olvidabas de hacer un free para cada malloc, la aplicación se te colgaba. Acá Java no se te cuelga. Pero el garbage collector en la sesión no funciona necesariamente bien. Y si uno le empieza a meter todo lo que tiene y se olvida cuando termina cada caso de uso de hacerle el set null de la property, el HTTP Session empieza a crecer, y cuando quieren hacer un trace de qué tiene, quién lo cargó y dónde está, se puede hacer complicado. Obviamente estoy hablando de las aplicaciones web cuyos desarrolladores no son lo suficientemente concienzudos, ¿ok? Que es en el 80% de los casos, ¿ok? Y otro problema que tiene es que el HTTP Session no maneja sincronización. No maneja sincronización. Ustedes dirán, ¿y para qué caso necesita sincronización en el Session? La necesitan, porque si ustedes tienen una instancia de Firefox abierta y abren otra, y están sobre la misma pantalla, ¿entienden? Básicamente están teniendo un conflicto. Ustedes mismos tienen 2 instancias de Firefox o de Internet Explorer o de Safari, y editan el mismo registro, ¿está bien? Y entre ustedes mismos se pueden llegar a generar conflictos por estar, ¿entienden?, tocando el mismo objeto HTTP Session desde 2 lugares distintos. Eso puede pasar. Puede pasar. La posibilidad está. Uno normalmente no es tan desconsiderado de abrir con 2 browsers y editar el mismo registro, pero puede pasar. Y otro problema más es el cluster. El HTTP Session no fue ideado originariamente para ser clusterizado. Que se puede hacer, pero uno tiene que utilizar algún framework que lo haga, que lo abstraiga, que lo encapsule, que lo maneje, porque no está diseñado para hacer eso. Se puede hacer, pero no está diseñado para eso. Con lo cual el HTTP Session, más allá de que todos lo hayamos utilizado durante un montón de tiempo, tampoco es el lugar idóneo para manejar el estado de una aplicación. ¿Me queda algún lugar más donde puede estar guardado el estado? Creo que no. El HTTP Session, la base de datos, la vista, el coso. No hay más lugar. Ok. Entonces, sigamos. Esos son los problemas que tiene una aplicación stateless, que como su nombre lo indica, no tiene un lugar idóneo para guardar el estado de la aplicación. Sigamos. Ese es uno de los problemas de las aplicaciones stateless. Otro problema de las aplicaciones stateless es que, como no se guarda el estado en ningún lado y no hay un contenedor natural para guardar el estado, no se puede utilizar el first level cache. Porque el cache, como la sesión se pierde en cada request, se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra, usted no tiene cache.
Con lo cual, si tienen que hacer un wizard y volver a ir, todos los combos y los datos y toda la información tienen que estar continuamente pegando contra la base de datos y volver a traerlos, o encargarse usted de hacer un if diciendo muy sucio, si este dato ya lo había traído y estoy en la misma sesión y qué sé yo, no me lo vuelvas a traer. Se puede hacer, pero la solución nunca es elegante. ¿Está bien? Entonces, y otro problema más, el problema para mí feo, heavy, es que no se pueden hacer transacciones largas. Yo no puedo hacer transacciones largas, no puedo hacer un caso de uso largo con aplicaciones stateless, porque piensa en una cosa, si yo abro una transacción cuando empieza mi wizard, me voy a tomar un café, es decir, abro una transacción cuando empieza mi wizard, primero que no la puedo abrir y mantener porque la sesión se me está abriendo y cerrando continuamente y la transacción está asociada a la sesión. Pero imagínense que pudiera, voy a tomar un café, qué sé yo, y cuando vuelvo, si todos los usuarios hacen lo mismo, tengo las sesiones agarradas, es decir, tengo un montón de conexiones establecidas y tengo un montón de transacciones abiertas también, con lo cual puedo armar en 15 minutos un cuello de botella en la base de datos porque tengo un montón de transacciones abiertas. Entonces tengo que estar abriendo y cerrando transacciones continuamente, ¿está bien? Y el problema es que si tengo que hacer un wizard, que es el caso más típico, yo quiero que la transacción sea larga, porque mi caso de uso es largo. No quiero hacer una transacción por request. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un wizard, ¿está bien? Tengo 4 o 5 problemas. Primero, cuando llego al final de mi wizard, tengo que hacer persist de 300 objetos al mismo tiempo, y si el wizard tenía ramificaciones, tengo que estar haciendo if para preguntar por dónde había ido para persistirlo. ¿Está bien? Primer problema. Segundo problema, si en esta pantalla yo había cargado un dato inválido, si no me encargo de validar lo que cargué, cuando llego al final me tira un error y no me lo tira en la segunda pantalla, me lo tira al final, con lo cual hice todo el wizard del juguete. ¿Está bien? Y tercero, que si yo... eso si grabo todo al final, es decir, si grabo todo al final tengo un método así grandote con todos los parsis. Y si fui grabando parcialmente, cuando llego al final, como no es una transacción larga, tengo que encargarme de borrar todo lo que había cargado. Opción 1, opción 2, meter en JavaScript alguna matufia para que cuando el browser se cierra me borre todo. Opción 3, correr un proceso a la noche que me borre todos los registros temporales que tenía guardado en la base de datos con el ID de que no llegó al final del wizard y se persistió. Es decir, le vuelvo a repetir, que se puede hacer con aplicaciones stateless todo lo que les estoy diciendo, es obvio. La estamos usando hace 4 años, con lo cual se puede hacer. Pero no es elegante. No es elegante. Lo natural sería que yo haga una transacción al comienzo del wizard y que la cierre al final del wizard y que yo vaya haciendo persist en cada pantalla. Y que, ¿qué pasa cuando yo con cualquier motor hago una transacción, hago save y cierro y cancelo la transacción? Se me va todo. Yo tendría que poder también decirle a cualquier ORM persist y cuando termine la transacción que se vaya. Que se vaya, que desaparezca. Ok. Con las aplicaciones stateful, con SIM como framework, que ya está por salir una especificación y va a dejar de ser SIM, sino que va a ser una especificación y después la va a implementar quien quiera, todos estos problemas no los tenemos. ¿Ok? Bien, vamos a empezar tema por tema. Como es viernes a la noche, me imagino que están todos cansados, no voy a profundizar con lo de Faces, ¿estamos de acuerdo? Con lo de JB tampoco voy a profundizar. Y vamos a empezar a hablar de contextos y componentes de SIM. Máximo. Dale. Pregunta. Hasta ahora lo que estás hablando es muy orientado a la vista, ¿no? Ok, me estás hablando de un framework de vista que es... No, framework no tiene nada que ver con la vista. No. Estoy hablando, no. Lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la vista. Tiene que ver con cómo manejo el estado, en una aplicación web. Cómo manejo el estado. El estado no está en la vista. El estado lo puedo guardar en la vista, pero no está relacionado con la vista. El framework... En todas las aplicaciones stateless es la vista. HTTP Session es la vista. Claro, está bien. Pero lo que quiero contar es que SIM provee una forma natural de hacer aplicaciones stateful, que es que el estado no esté... El HTTP Session en cierta forma emula, es decir, te permite desarrollar una aplicación stateful porque el HTTP Session se mantiene a lo largo de todos los requests, pero no es... Session de HTTP. El session de HTTP, claro, el HTTP Estamos hablando de session, HTTP, sí. del protocolo Sí. HTTP. Estamos de acuerdo. Eso. Sí,
No, nada, porque Sí. yo me decís sim y yo cierro los ojos con un cabeza y digo, comparo con Spring. No, claro, es que, ¿qué pasa? Estamos de acuerdo. Ahora, cuando en realidad te explique vas a ver las diferencias que tiene con Spring. Vamos a ver. Componentes y contexto. ¿Cómo se hacen para guardar todo? Es decir, SIM se puede definir de muchas maneras. Una de las maneras en las que se puede definir es un metacontenedor. ¿Qué es un metacontenedor? Es un contenedor de contenedores. ¿Está bien? SIM lo que tiene es un stack así grandote, que es el metacontenedor, que tiene un montón de cajoncitos que son los contenedores. ¿Qué son los contenedores? ¿Está bien? Este es el metacontenedor y esto es cada uno de los contenedores. Los contenedores, para que lo entiendan rápido, son los distintos scopes que tiene el HTTP. ¿Está bien? Es decir, tengo un contenedor que es un contenedor de aplicación, un contenedor de sesión, un contenedor de conversación, un contenedor de